Hola a todos. Vamos a seguir con nuestro estudio de Corintios y entramos en la lección de número 12. En la lección de número 12 vamos a estudiar Segunda de Corintios del capítulo 2, versículo 16 al capítulo 4, versículo 18, ¿no? Todo el capítulo 4. Entonces, seguimos con nuestro estudio y vemos que en esos capítulos de la segunda carta de Pablo a los Corintios, recordemos un poquito de que Pablo escribió la primera carta, la envió a Corinto, después tuvo una respuesta de que la cosa no iba bien y fue y se presentó ahí en Corinto, en la iglesia de Corinto, entonces tuvo una gran oposición y está hablando de la consolación hacia él mismo porque estaba muy triste con toda la situación y hacia los corintios y por lo tensa que estaba la relación entre ellos, ¿no? Entonces Pablo en esta segunda carta tiene un tono más de reconciliación y va hablando de la consolación y va hablando de sus experiencias en el ministerio, habla de sus sentimientos, ¿no? Y aquí, en esos capítulos que vamos a ver, habla del regocijo del ministerio, aunque en vasos de barro, ¿no? Que es la gloria del ministerio en vasos de barro, que es el ser humano, ¿no? También habla de Jesús como la luz del mundo, ¿no? Y en esos capítulos también Pablo da énfasis a la gloria y a la luz de Cristo, ¿no? En nuestras vidas y a través de nuestra vida, a través de la vida de aquellos que creen, ¿no? Entonces, de la gloria de Jesús en nuestras vidas y a través de nuestras vidas y de la luz de Cristo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hablar Pablo en esos capítulos que vamos a ver en el estudio de la lección de número 12. Entonces, vamos al punto de número 1. Bueno, aquí sería del capítulo 2, versículo 17 de 2 de Corintios al capítulo 3, versículo 3. Y Pablo habla de cartas vivas, ¿no? De cartas vivas en Cristo, de Cristo, ¿no? Y es algo muy importante porque Pablo está hablando de cartas vivas porque su autoridad espiritual está siendo cuestionada por no tener cartas de recomendación que tienen los obreros opositores, ¿no? Es decir, analicemos la situación para entender lo que está escribiendo Pablo. Pablo fue el fundador de la iglesia, ¿no? O uno de los fundadores de la iglesia de Corinto. Fue quien predicó el evangelio, quien dio el testimonio a ellos, fue quien Dios usó con poder en medio de los corintios y fue la herramienta de Dios para la predicación del evangelio entre ellos. Y ahora resulta que después de estar 4, casi 5 años lejos de los corintios de forma física, ¿no? Porque estuvo un tiempo con ellos y ahora estaba en Éfeso. Entonces resulta que su autoridad espiritual es cuestionada, porque algunos, eh, podríamos decir, incluso falsos o fraudulentos obreros se han presentado, se han metido dentro de la iglesia y ellos tenían carta de recomendación. Sí, entonces, y están demandando de Pablo carta de recomendación. Y Pablo hace un comentario, ¿no? O una argumentación diciendo, voy a parafrasear, si yo estuve con vosotros, vosotros me conocéis, sabéis lo que vivo y sabéis lo que he predicado. Es que vosotros mismos sois las cartas vivas diciendo y hablando de mi ministerio, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo está trabajando ahí. Pero el texto específicamente habla de las cartas vivas y es un texto maravilloso y precioso, ¿no? Porque él dice que somos cartas vivas, ¿no? En 2 Corintios 3, del 2 al 4, y también dice que los propios corintios son las cartas vivas, ¿no? Es decir, todo creyente, todo hijo de Dios tiene que ser una carta viva, que el mundo pueda leerla, ¿no? Y que encuentren a Cristo en las líneas de nuestra vida, ¿no? Hoy las letras escritas en nuestra vida y en nuestra manera de vivir y nuestra predicación. Entonces, de eso está hablando Pablo, ¿no? Entonces, habla también que nosotros debemos de reflejar la luz y el amor de Cristo en todo lo que hacemos, decimos, pensamos y somos.
y va en consonancia con el tema de ser cartas vivas, ¿no? Nosotros no tenemos luz propia. Nosotros somos como un espejo que refleja la luz de nuestro Señor y de nuestro Salvador, de nuestro Padre, de nuestro Creador. Entonces, nosotros reflejamos esta luz, o por lo menos deberíamos de reflejar la luz de Cristo en nuestra vida como hijos de Dios y como siervos del Señor. Entonces, ahí Pablo está todavía trabajando el tema de las cartas vivas, ¿no? Y nos hace pensar que no solo lo que nosotros decimos refleja la luz de Cristo, sino también lo que nosotros hacemos, pensamos y somos, ¿no? Entonces, eh, a la hora de predicar el Evangelio, no vale que yo hable, que yo puedo saber la Biblia de memoria, de Génesis a Apocalipsis. Si mi testimonio no va de acuerdo con lo que estoy hablando y predicando, porque si mi testimonio no va de acuerdo, mi testimonio va a derrumbar mi predicación. Es decir, no va a tener efecto. Por eso, entonces Pablo dice que nosotros tenemos que reflejar la luz y el amor de Cristo. Es decir, nuestro comportamiento y nuestras palabras tienen que ir de la mano y nuestro comportamiento tiene que ser según el comportamiento de nuestro Maestro, que es Cristo. Entonces ahí lo tenemos que ver y debemos de tener claro que el Señor es la fuente para toda nuestra vida y para todo lo que nosotros somos y hacemos y decimos en el reino del Señor. Y aún en nuestros días, es verdad, hay mucha gente preocupada con credenciales, recomendaciones y cartas de recomendación y toda esa, esa parafernalia instrumental, ¿no? De las instituciones, que no estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo eso. Solamente estoy haciendo un comentario de lo siguiente. Esas cosas son importantes, pero no son esenciales. Lo esencial en la vida de un hijo de Dios es la presencia del propio Dios, la unción del Espíritu Santo y ser luz, estar lleno del amor del Señor y ser una carta viva hacia el mundo, hablando del Evangelio, hablando y predicando del Evangelio del Señor. Todo lo demás es parte de nuestra vida como hijos de Dios, pero una cosa es algo que es importante y otra cosa es algo que es esencial. Si lo importante toma el lugar del esencial, deja de ser importante y nuestra vida pierde la esencia. Entonces es algo que nosotros debemos de tenerlo muy presente. Hay cosas en la vida del Hijo de Dios que son esenciales y es la presencia de Dios, la palabra del Señor, la unción del Espíritu Santo y el obrar de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y hay cosas que son importantes, que están también en nuestra vida, pero que no son esenciales. Bueno, vamos al punto de número dos. Y entonces ahí viene justamente, Pablo está hablando de la competencia, ¿no? O de la capacitación que da el Espíritu Santo, que viene justamente, viene en el desarrollo, hablando de las cartas vivas, viene hablando sobre eso, de que mucho más importante que un papel, mucho más importante que un trozo de papel es la unción y la vida del obrero. Es decir, es la capacitación sobrenatural que da el Espíritu Santo a la vida del Hijo de Dios a la hora de cumplir con su llamado, de cumplir con su misión en el reino de los cielos. Entonces, una vez más, Pablo tiene que contraponer las capacidades humanas en comparación con la capacitación que da el Espíritu Santo. Recordemos que unas cuantas veces hemos citado de la importancia que daban los corintios a las capacidades humanas, a las honras de los hombres. Y entonces Pablo aquí está contraponiendo, ¿no? Eso, las cosas son las cosas importantes, con las cosas esenciales, como yo he dicho antes. Entonces, eh, los corintios miraban al hombre, a su capacidad, a su comportamiento, a su oratoria, ¿no? Todo eso, todas esas cosas. Pero Pablo está hablando que lo importante es la unción y la capacitación del Espíritu Santo del Señor.
y hace una pregunta, ¿no? ¿Quién está capacitado para esta obra? Es decir, nadie, absolutamente nadie está capacitado para la obra del Señor que no sea bajo la unción del Espíritu Santo, porque todas las capacidades humanas son en el reino, no cumplen función. Pueden ayudar al obrero, los talentos que pueda tener uno, pero eso no cumple función porque el Espíritu Santo es quien hace la obra, es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que toca el corazón de las personas. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo que obra milagros. Es la obra del propio Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, ¿no? Refiriéndose entonces que en la carne no se puede hacer nada en la obra del reino, nada real. Se pueden hacer cosas de la carne en la obra, sí se puede, pero en aquel gran día, cuando nos encontremos con el Señor, eso será paja y hojarasca que se va a quemar delante de la presencia del Señor. Ahora, lo que es edificado debajo de la unción del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo, eso es oro y eso permanece delante de la presencia del Señor. Entonces, Pablo reivindica credenciales que vienen del cielo a través de la unción del Espíritu Santo, ¿no? Él está, una vez más, eh, él está trabajando la cuestión de responder las acusaciones, ¿no? En relación a su ministerio y al hecho de que le están cuestionando su autoridad espiritual y él está diciendo, mejor son las credenciales del cielo, que es a través de la unción y del poder del Espíritu Santo. Y Pablo defiende su ministerio y dice ser ministro del Evangelio es actuar en el poder del Espíritu Santo, que dice, ¿no? Textualmente dice eso en la palabra, es decir, el ministro del Evangelio tiene que actuar en el poder del Espíritu Santo, es decir, tiene que haber manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida del ministro del Evangelio y en la vida de todo hijo de Dios. Pablo está hablando específicamente del ministerio porque es su autoridad espiritual, es su ministerio que está siendo cuestionado en este momento. Pero eso vale para la vida de todos los hijos de Dios en todo momento. Es decir, que tenemos que actuar bajo la unción, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos orienta y quien nos capacita para la obra. Entonces, en eso nosotros debemos de tenerlo eh, muy presente. Ahora vienen los pactos de luz y de gloria, ¿no? Ya es 2 Corintios 3:6 al 4:6. Y Pablo está explicando la importancia de los pactos en la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia está llena de pactos en el Antiguo Testamento, ¿no? Pacto con Abraham, con Noé, con Moisés, ¿no? Eh, y el pacto en la Biblia es algo muy importante porque es un acuerdo entre dos partes para un beneficio común. Solo que en este caso eh, es Dios quien nos da el beneficio con el pacto. Entonces, la parte beneficiada en el pacto con Dios somos nosotros. Entonces, él habla de la importancia de los pactos y está comparando, ¿no? Los pactos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es decir, los pactos de la ley y los pactos de la gracia, ¿no? Los pactos del Antiguo Testamento son los pactos de la ley mosaica. Los pactos del el nuevo pacto en Cristo Jesús es el pacto de la gracia, ¿no? El pacto de la ley del Antiguo Testamento, Dios trabaja con la humanidad a través de la nación de Israel. En el pacto de la gracia, el nuevo pacto en Cristo Jesús, es una nueva dispensación donde Dios trabaja con cada ser humano y usa la iglesia como el instrumento, el órgano donde se reúnen los hijos de Dios y es el lugar también desde donde se predica el Evangelio. Aunque a veces nosotros debemos de tener presente que iglesia somos nosotros. Entonces, la comunión y la predicación del Evangelio tiene que salir de cada uno de nosotros. Entonces, él está haciendo comparaciones para que los corintios tengan entendimiento, ¿no? Y también no solo los corintios, porque en algún momento dice que la carta
no habla solo a los corintios, sino que a toda Acaya, es decir, a toda Grecia antigua, y está enseñando a toda la iglesia en realidad, ¿no? La importancia de los pactos del Antiguo Testamento y y el nuevo pacto del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, el pacto de la ley solo revela el pecado del ser humano. Eso es algo que, es decir, la ley vino con el propósito y la intención de revelar el pecado que está en el ser humano y que lo separa de la presencia de Dios. Dios le da al pueblo de Israel institucionalmente el sacrificio en el templo, ¿no? Para perdón de pecados, pero es una sombra, una alusión, ¿no? Una indicación hacia la obra de Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección. No es la obra en sí misma, ¿no? De hecho, en Hebreos dice que las cosas del Antiguo Testamento son sombras de aquellas que iban a ocurrir en el Nuevo Testamento. Eso es algo importante que nos entendemos y Pablo lo está explicando para, para que los que están leyendo la carta tengan presente la importancia del nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, el nuevo pacto de la gracia está lleno de luz y de gloria porque presenta una solución para el problema del pecado que es Cristo. Claro, si nosotros vemos el pecado lo que hace es traer la tiniebla, las tinieblas a la vida del ser humano. El pecado separa al ser humano de Dios, lo aparta de Dios, porque Dios no tiene parte con el pecado. Y entonces Cristo viene y llena la vida de aquel que cree en su obra, llena su vida de luz y de gloria, de la gloria de Dios. ¿No? Entonces, algo que Pablo está trabajando ahí en 2 Corintios del 3:6 al 4:6 y está hablando de los pactos. Entonces, ahora desmenuzamos un poquito más, todavía en el texto del 3:6 al 4:6 y hablamos que el pacto de la ley vino en gloria porque es la palabra de Dios y tenía su propósito establecido por el Señor. Por supuesto, el Antiguo Testamento, ¿no? La ley mosaica, los principios establecidos eh, son la palabra de Dios y vinieron en gloria, ¿no? Es la gloria de la ley, lo dice el propio Pablo, ¿no? En este texto. Entonces, lo está explicando por hacer una comparación, pero no está menospreciando el antiguo pacto, o mejor diciendo, no está menospreciando el Antiguo Testamento y la ley mosaica, ¿no? La primera parte de la palabra del Señor. No, está diciendo, es la palabra de Dios, viene en gloria y cumple su función, la función establecida por Dios. Porque la ley mosaica tiene muchas virtudes, ¿no? Y principios establecidos que fueron y aún son beneficio para el hombre, por supuesto. Es la palabra de Dios. Y la ley no podía salvar, pero los mandamientos han traído iluminación a la nación de Israel. Eso está más que claro, que la palabra de Dios, es decir, el Antiguo Testamento, la ley mosaica, está vigente para el pueblo de Israel hasta hoy y trae instrucción, trae iluminación y dirección, ¿no? Para el pueblo de Israel y para todo aquel que cree. Pero ahora, en esta dispensación que estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia, que se cierra y termina en el día del arrebatamiento, la dispensación de la gracia termina en el día del arrebatamiento de la iglesia, y Dios, a partir de este momento, vuelve a trabajar con la humanidad a través de la nación de Israel. Entonces, es algo muy importante, pero ya habría que hablar de otros temas que nosotros no vamos a trabajar aquí hoy, pero es bueno tenerlo presente. Entonces, la ley, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. Y ahí Pablo está diciendo que tiene, tiene su gloria, su función. Y ahora Pablo está haciendo una comparación. Y entonces, habla del nuevo pacto, ¿no? Y ahí ya es del capítulo 3 versículo 7 al 4 6. Entonces, Pablo hace una clara comparación entre el alcance del antiguo pacto y la grandeza del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto
el Mesías no había venido todavía. En el nuevo pacto sí, se cumple todas las profecías que están en el antiguo pacto, se cumplen en el nuevo pacto, que es en la vida, en la obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, él está haciendo una comparación y diciendo que el cumplimiento de toda la palabra es el resumen del cumplimiento de toda la palabra, tanto de los pactos del Antiguo Testamento como del Nuevo, es la obra de Jesucristo. Entonces, en el nuevo pacto, todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador se hace hijo de Dios. Esto, hacerse hijo de Dios y llamar a Dios de Padre, que fue lo que enseñó Jesús en los Evangelios, no estaba establecido y no ocurría en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Por eso asombró tanto a los hebreos cuando lo escucharon, principalmente a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, es decir, les asombró que Jesucristo se refiriera a Dios como Padre, que era un concepto que ellos no lo tenían en el antiguo pacto. Por eso el nuevo pacto cumple mayor función, porque da la oportunidad al ser humano de ser hecho hijo de Dios. Entonces el antiguo pacto fue glorioso, pero el nuevo pacto es mejor, porque en el anterior no le daba al ser humano la posibilidad de ser hecho hijo de Dios. Y eso nosotros podemos hablar aquí a la ligera, como, yo soy hijo de Dios. Pero es que eso tiene un alcance, una dimensión que nosotros con nuestra mente limitada no llegamos a entenderlo del todo, que es ser verdaderamente un hijo de Dios. Nosotros lo entendemos, lo comprendemos, lo sentimos, lo vivimos, sí, pero no llegamos al entendimiento de todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Entonces, es algo glorioso que trae solamente el nuevo pacto en Cristo. Y ahí Pablo usa un evento que ocurrió con Moisés cuando refleja la gloria de Dios después de haber encontrado, después de haber estado con Dios, ¿no? El rostro de Moisés se llena de luz y de gloria, pero con el tiempo esta luz, esta gloria se va desvaneciendo y Moisés empieza a usar un velo, ¿no? Para que los israelitas no vieran que se estaba desvaneciendo la luz y la gloria en su rostro de Dios, ¿no? Entonces, Pablo usa este evento como una ilustración para la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, para dar entendimiento, y lo hace porque seguramente en la iglesia de Corinto había muchos israelitas, hebreos, gente que había vivido toda su vida en la ley del antiguo pacto y que ahora tenía dificultad en entender, ¿no? La transición entre un pacto y otro. Y por eso lo está aclarando y usa el Antiguo Testamento justamente para dar entendimiento a los que están escuchando. Seguimos, punto número 6, el reflejo de la gloria del Señor. Y ahí Pablo, ya del 3:17 al 4:6, está hablando de que somos llamados a reflejar la gloria del Señor, ¿no? Es decir, que nosotros somos llamados a manifestar la gloria del Señor en nuestro diario vivir. Entonces, y él está hablando eso a los corintios y a los creyentes, ¿no? De su web. Recordemos que los corintios tenían una tendencia a valorar mucho la gloria de los hombres. Y una vez más, Pablo está corrigiendo un error de conducta, es decir, dar valor a la gloria de los hombres y olvidarse que en realidad la gloria que debemos de buscar es la gloria de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y eso es mucho más importante. Pero, como nosotros ya hemos visto antes, es un problema que existía en Corinto, en la iglesia de los Corintios, y es la preocupación excesiva con la gloria de los hombres. Y eso está relacionado con la defensa que Pablo está haciendo de su propio ministerio y autoridad espiritual, ¿no? Es decir, lo importante en la vida de un ministro o de un hijo de Dios es la gloria de Dios en su vida. Somos siervos del Señor y como tal estamos para hacer lo que hizo, lo que Él hizo, ¿no? Imitando su amor y sus obras. Es decir, somos siervos del Señor, tenemos que imitar el amor y las obras del Señor.
y la gloria pertenece al Señor. Y la Biblia dice que Dios no divide su gloria con nadie. Es decir, solo hay uno que merece recibir gloria y este uno es Dios, es el Señor, es nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, todo lo que hacemos, dice la Biblia en Efesios, que Dios lo preparó de antemano. No estamos nosotros inventando ni haciendo nada nuevo. Dios lo preparó de antemano para que anduviéramos en sus caminos, en las obras que Él ha preparado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es imitar a Cristo y siempre llevar la gloria al Señor. Y que las personas que nos rodean puedan ver la gloria de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Que las personas que nos rodean puedan ver a Cristo en nuestro diario vivir. Que las personas del trabajo, los familiares, los vecinos, los amigos, puedan ver en nuestras vidas a Jesucristo, puedan leer en las líneas de las cartas vivas que somos el Evangelio del Señor Jesucristo y puedan ver el amor de Dios por ellos en nosotros y a través de nosotros. Punto de número 7. Y ahí Pablo está hablando de la predicación del Evangelio, ¿no? Del 2 Corintios 4, del 1 al 6. A veces eso puede pasar de que nosotros nos olvidamos cuál es el propósito de la predicación del Evangelio. Y ahí Pablo está haciendo hincapié en el propósito de la predicación, porque nosotros sabemos que algunos ahí en Corinto estaban predicando el Evangelio para su propio beneficio, para recibir la gloria de los hombres, para ser bien visto por los demás, y no cumple función la predicación cuando lo estamos haciendo para eso. El propósito de la predicación es iluminar las vidas con el conocimiento de la gloria de Dios, el conocimiento del amor de Dios, el conocimiento del propio Dios. Esa es la función y el propósito de la predicación. La predicación no es solo lo que hablamos, sino también lo que hacemos, es decir, nuestro comportamiento predica también. Es que nuestro comportamiento vaya de la mano con nuestra predicación. Una predicación correcta es aquella donde Cristo es el centro. Es decir, Jesucristo tiene que ser siempre el centro de las predicaciones. Y no estoy hablando solamente de las predicaciones que pueda hacer el pastor desde el púlpito, ¿no? No, estoy hablando de nuestra predicación. Porque a veces nos equivocamos a la hora de presentar a Cristo a una persona y empezamos diciendo que ella tiene que venir a nuestra iglesia, empezamos a darle normas y leyes que ella tiene que cumplir para que Dios, para que ellas vean a Dios en su vida, para que se sientan amadas. No, 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 no. Ahí nos equivocamos. Nosotros lo que tenemos que presentar es a Cristo, a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, Cristo tiene que ser el centro de la predicación. Toda predicación cristocéntrica cumple su función y alcanzará los corazones según el propósito de Dios. Porque la predicación tiene como intención presentar a Cristo a las personas. Es decir, todo aquel que predica es una herramienta en las manos de Dios para presentar a Cristo a las personas. Entonces, la predicación que es según el corazón de Dios es la predicación que habla de Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la predicación que cumple función según el corazón de Dios, ¿no? Porque a veces nosotros nos equivocamos a la hora de anunciar el Evangelio. Presentemos a Cristo, presentemos a Jesucristo a las personas. Eso es la predicación del Evangelio, con amor, con misericordia, con gracia. Presentemos el Evangelio. Y el último punto, el punto de número 8, es donde Pablo está hablando en la parte final del capítulo 4 de 2 Corintios del sufrimiento y la luz de la gloria, ¿no? Entonces, el tesoro está guardado en vasos, en vasijas de barro, ¿no? Lo dice Pablo. Y está hablando claramente
de que el tesoro, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, que es la palabra de Dios en nuestras vidas, que es la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese es el tesoro de la salvación en Cristo Jesús, que está guardado en vasijas de barro. Y Pablo aquí, una vez más, está hablando, ¿no? Y comparando la importancia. Él está diciendo, lo importante es lo que lleva la vasija, no la vasija en sí mismo, porque es una vasija sencilla de barro. Lo que lleva la vasija es importante. Es decir, lo importante no son los hombres, es decir, en el sentido de la predicación del ministerio, porque le está haciendo defensa de su ministerio y de su autoridad espiritual, no son los hombres, sino lo que llevan esos hombres. Y aquí está poniendo y haciendo comparaciones. Y hace comparación entre el sufrimiento de esta vida y habla de sus propios sufrimientos, ¿no? En favor y por causa del Evangelio y la gloria de la vida venidera, de la promesa de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y habla también de que aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando de día en día, de gloria en gloria. Es decir, nosotros vamos avanzando en edad, ¿no? Eh, y según vamos avanzando en edad, cuando ya el cuerpo se va desgastando, pero el hombre interior tiene que seguir creciendo, avanzando, renovándose día a día y gloria en gloria en la presencia de Dios. Y él está hablando también que lo que se ve es pasajero, es decir, las cosas de esta vida, de esta tierra, la gloria de los hombres, todo eso es pasajero. Y lo que no se ve es eterno, él está diciendo. Y está hablando de las cosas eternas, de las cosas espirituales, de las cosas que no se ven, ¿no? Y está, Pablo va ahí en el capítulo 4 va trabajando su argumentación y su defensa, ¿no? Bueno, aquí terminamos la lección de número 12. Un abrazo a todos y bendiciones.